Hola a todos, esta semana vamos a estudiar algunos versículos de Segunda de Pedro y la lección tiene como título esta semana Ser quien uno es. ¿De qué está hablando la lección esta semana? ¿A qué se refiere con ser quien uno es? El versículo de memoria se encuentra en Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta semana vamos a dividir la lección en 3 puntos principales. Número 1, vamos a ver el amor como meta de la virtud cristiana. Número 2, vamos a ver ser lo que somos. ¿Qué significa ser lo que somos? Y número 3, vamos a hablar acerca de algo que dijo Pedro: abandonar el cuerpo. Ese es el punto número 3. Como esta semana estudiamos los primeros versículos de Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro 1 del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, Pedro aquí nos está hablando de varias cosas. Primero que nada nos está diciendo que la fe que nosotros tenemos, esa fe preciosa, no es que la tenemos nosotros por nosotros mismos, sino que nos ha sido dada. Y dice ahí en el versículo 1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, esa fe que nosotros tenemos es nuestra gracias a la justicia de nuestro Dios. Y luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que Pedro nos está diciendo que somos llamados a obedecer en amor, pero esto no es posible que lo hagamos si no tenemos el conocimiento de Jesús. Y esto no significa, pues voy a ver los videitos de la lección y ya, con eso es suficiente porque estoy estudiando, no. Pedro nos habla de un conocimiento más profundo. Y todo esto, dice, tiene un propósito, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una vez que hemos aceptado a Jesús, porque le conocemos, y ahora que tenemos fe, somos aceptados en una nueva naturaleza. Ahora estamos revestidos de una nueva naturaleza, la cual hace que huyamos de todas las concupiscencias de las que está hablando Pedro. El conocimiento de Jesús nos lleva a dos cosas: al dominio de las pasiones, como habíamos dicho, y a la participación en la naturaleza divina. Ahora, esta es como que la introducción a los versículos que siguen. Del 5 al 7 vamos a leerlo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora Pedro nos está diciendo, vosotros también por esto mismo. Dice, o sea, ya que vimos esto, ya que vimos que el conocimiento de Jesús nos lleva a estas cosas, entonces dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, ¿qué es ser diligente? Ser diligente significa no ser ocioso, o sea, no estar de flojo, sino esforzarse. Para mí, ser diligente significa esforzarse. Entonces, Pedro nos está diciendo, esfuércense. O sea, todo esto que les voy a decir, que todo esto que les voy a mencionar, no viene gratis, no viene fácil. En el Nuevo Testamento,
muchos hicieron listas de virtudes, que a veces estas listas de virtudes iban acompañadas por listas de malos hábitos. Pero esta lista en particular tiene algo en especial, porque Pedro construye una virtud que tiene base en la anterior. Y dice Pedro, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Termina con el amor porque el amor es como que lo que abraza todas estas virtudes. Por eso es que la primera parte es el amor como la virtud principal de la vida cristiana. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a tener todas estas cosas? Porque si las vemos pues es una lista de virtudes como que medio extensa. Y todo comienza por la fe. Esto es muy importante porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Todas estas cosas es imposible que las hagamos por nuestros propios méritos. Tal vez las podemos hacer, pero la base de esto es la fe. Y lo que abraza todas estas virtudes es el amor. Hay algo que es bien importante decirlo. Uno es que el amor abraza todas estas virtudes y que todas estas virtudes vienen por medio de la fe. Y esto es muy importante. Hay un versículo que es súper sonado, súper conocido por todos nosotros, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es verdad. Algo que estuve pensando esta semana es cómo puedo llegar yo a tener todas estas cosas. O sea, ¿es realmente posible ser así? Y la respuesta es sencilla. Sí es posible. Sí es posible mediante la fe. No es nada más que yo crea en Jesús, sino que yo sé que Él tiene el poder de que yo pueda realizar todas estas cosas. Dios en su palabra nos pide que seamos obedientes. Y a veces nos parecen como que muy lejanas de alcanzar, pero no es así. Lo que debemos de saber y lo que creo que deberíamos recordar nosotros es que Dios tiene el poder para hacer que nosotros podamos cumplir todas estas características que nos dice Pedro. Dios tiene ese poder. Dios no te va a pedir que hagas algo si Él no tiene el poder para que lo hagas. Ahora vamos a leer 2 de Pedro 1 del 8 al 11. Y dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos versículos también vemos unas cosas bien interesantes. Pedro nos dice, el que no hace estas cosas es porque se ha olvidado. Y como seres humanos creo que se nos olvida muy fácil y muy rápido todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. No sé qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Yo estoy segura que muchas cosas, pero a veces se nos olvida que Dios tiene el poder y se nos olvida cuánto Dios nos ha bendecido. Entonces es por eso que no tenemos estas virtudes. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pedro nos está hablando básicamente de frutos en estos versículos. Y dice, si ustedes tienen todas estas cosas y son en abundancia en vosotros, no los dejarán estar ociosos. Ahora, Pedro nos está dando a entender que el ser humano tiene como que participación en su salvación, y el último versículo lo dice. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos está diciendo entonces que debemos hacer cosas para ser salvos. ¿Entendió Pedro mal? No entendió mal. Los que entendemos mal a veces somos nosotros. Pedro dice que todas estas virtudes comienzan con la fe. Los que no muestran todas estas virtudes simplemente es porque han entendido mal o no han entendido o han olvidado la realidad de su salvación. Y esto se me hizo bien bonito, se me hizo súper bonito porque
Pedro nos está diciendo que todas estas virtudes comienzan con la fe. Los que no hacen esto, los que no toman esto realidad, simplemente han olvidado la realidad de su salvación. Y los que lo hacen simplemente están confirmando su elección mediante sus acciones. Hacen real en su propia vida lo que ya es cierto en Jesús. Y se me hizo, esta es la parte central, porque eso es lo que nos llama a hacer la elección, ser quien uno es. ¿A qué se refiere? Tenemos que vivir según nuestra nueva realidad. Eres. Entonces sé todo lo que para ti ya es verdad en Jesús. O sea, somos salvos. Ya somos. Entonces hay que ser salvos. Hay que actuar como salvos, porque esta realidad en Jesús ya la tenemos. Y para la última parte, la pregunta es: ¿abandonar el cuerpo? Para ver los versículos en los que se habla esto, vamos a leer 2 de Pedro 1, 13 y 14. Que dice, se los voy a leer en dos versiones para que veamos un poquito la diferencia. En la Reina Valera dice: porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Nueva versión internacional. Se los voy a leer hasta el 15. Dice: además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. ¿De qué está hablando Pedro aquí? O sea, como que va a dejar, o sea, significa que va a andar como un alma ahí penando y va a dejar su cuerpo, pero va a seguir aquí. No, esto no es lo que enseña la Biblia, esto no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Génesis habla que Cristo, que Dios formó al ser humano, le hizo un cuerpo y sopló en él aliento de vida. Por lo tanto, fue el ser humano un ser viviente. Lo que significa que el ser humano está compuesto por dos cosas: por un alma viviente y un cuerpo. Una de las cosas solita no puede estar sin la otra. Es decir, Pedro no está diciendo que su alma va a andar ahí en pena, sino que está hablando como en un coloquialismo, o sea, está hablando como voy a estirar la pata. Está diciendo algo así, lo está viendo como una tienda temporal de la que se va a despojar, pero no significa lo que ya les dije, sino significa que pues él va a pasar al descanso. O sea, esto que está diciendo Pedro no es solamente una carta, sino también está haciendo algo como su testamento. Y es bien interesante aquí ver varias cosas. Una es que Pedro no tiene miedo a la muerte. O sea, él no está así como que todo desesperanzado diciendo: ay, hermanos, pues que ya me voy a morir. Y no, él de lo único que se está preocupando es, dice, por recordarles todas estas cosas, recordarles quiénes son ustedes. Antes de que yo fallezca, esa es mi misión, eso es lo que yo tengo que hacer por ustedes. Y qué bonito de la vida de Pedro, que nosotros ya estudiamos un poquito de su vida, de cómo era antes y de cómo su fe se tambaleó, y ahora cómo es su fe, cómo ha avanzado, y cómo es que casi al verse al final de su vida, lo único que le preocupa no es sí mismo, no es ni siquiera cómo va a morir, que Pedro murió crucificado. Es una muerte muy fea. O sea, Pedro ni siquiera tenía temor de esto. Lo único que a él le daba temor su único temor era el bienestar de los demás. Que a final de cuentas este es nuestro propósito en la vida como cristianos: el bienestar de los demás, el llevarles a otros la misión que Dios nos ha dado. Y esta lección se me hizo muy linda. Yo dije, pues, ¿de qué va a hablar la lección? O sea, ser quien uno es. O sea, tengo que ser yo misma. Sí, pero ¿qué significa ser? ¿Qué tengo que ser yo misma? Significa que tengo que ser lo que ya es real en Cristo Jesús. Hay que actuar como salvos porque ya lo somos. Que tengan un bonito fin de semana o excelente semana.